Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con la historia de apócrifa, quiere decir esto que en realidad no forma parte de los libros que acepta la iglesia, así que digamos que como se diría hoy en día no es canon. Pero antes de comenzar te digo lo de siempre y es que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. No olvides pasarte por mi canal secundario de cocina y regalarme un pedazo de me gusta y por supuesto seguirme por mis redes sociales. Y ahora vamos al pan. Y para empezar tenemos que contar pues obviamente la historia de Caín y Abel y qué fue lo que ocurrió. Caín fue el primogénito de Eva y Adán y bueno, él aprendió a usar las herramientas del arado, no solo las aprendió a usar sino que algunas las creó él y se dedicaba a sembrar y demás y era muy bueno pues en todo, en tema de la agricultura. Y luego nació Abel, que bueno, Abel porque se dice que Caín tenía un carácter más tosco y no tan, digamos, alegre y optimista como Abel. Abel era tierno, inteligente, hermoso y además Abel quería muchísimo a Caín. Y Abel se dedicó a la ganadería. Él alimentaba, domesticaba y ayudaba en los partos a todos sus animalitos. Un día llegó Adán y les dijo que tenían que hacerle una ofrenda al Creador, así que eligían lo mejor para pues, hacer un sacrificio ante él. Bueno, pues Caín cogió los árboles más fuertes, los frutos más sabrosos y el pasto más verde para quemarlo en el altar. Y luego Abel llevó pues a su corderito más joven y tierno, el que mejor vio el que estaba, y lo sacrificó lo sacrificó en el altar. Dios consideró que el sacrificio de Abel era mucho mayor, por lo tanto le premió y a Caín pues le dijo algo así como que no sentía que eso fuera lo mejor que él tenía y que, en fin, recibió palabras duras y críticas. Un tiempo después, Adán de nuevo les dijo que era de nuevo tiempo de sacrificio, así que Abel esta vez pues no llevó lo mejor de su cosecha, porque pensó que iba a ser despreciado y dijo pues ¿para qué? Pues llevó lo más normalito. Y Abel de nuevo pues llevó su mejor corderito, el más joven, el más lozano, el mejor. Así que de nuevo Dios eligió a Abel y esta vez pues de nuevo le cayó más reprimenda porque obviamente Dios se había dado cuenta de que no se había esforzado lo más mínimo. Abel le preguntó que por qué no había traído lo mejor de su cosecha, que por qué no había traído la alegría de tu huerta, ¿no? Es decir, lo más preciado que tengas en tu cosecha. Caín en ese momento, digamos que se quedó aturdido y con una de esas herramientas mató a lo que a él sí le representaba la máxima alegría y es Abel. Es decir, que pese a lo que creáis, en realidad Caín no mató a Abel por una envidia ni por nada de esto, ya sé que es lo que se refleja y lo que parece. En realidad Caín lo hizo para satisfacer a su creador, ya que lo que más alegría le daba en el mundo a Caín era Abel. Así que la sangre de Abel cayó en el altar, dicen que olía dulce, y ahí fue cuando Adán le maldijo. Y entonces Adán dice, maldito seas Caín, tal como fui yo expulsado, también lo serás tú. Y entonces es cuando Caín se fue escondido en la noche, intentando evitar ser encontrado, ser visto y demás. Y además muy avergonzado, no penséis que Caín se sintió bien con lo que hizo, porque no. Y entonces Caín se encontraba asustado, con hambre y frío, y entonces una dulce voz le encontró en la oscuridad y le dijo, ¿tienes hambre? Yo te daré comida. ¿Tienes frío? Yo te daré cobijo. ¿Estás triste? Yo te haré sentir mejor. Yo sé lo que te ha pasado, Caín de no. Y entonces él pensó, ¿pero quién va a hacer sentir mejor a alguien como yo, que soy un ser maldito que he matado a mi hermano? ¿Quién me arrompará? ¿Quién me dará cariño? ¿Quién me alimentará? Y entonces ella le dijo, bueno, yo soy la primera mujer de tu padre. Me presento, soy Lili. Y entonces él se abrazó a Lili y empezó a llorar hasta que sus lágrimas se secaron y empezaban a salir lágrimas de sangre. Lágrimas que Lili arropó y lamió. Lili le dijo que eran diferentes porque ella estaba realmente despierta, pero Caín no. Caín le dijo que le liberara, que le hiciera despertarse. Ella le dijo que tenía miedo porque a lo mejor él, al estar realmente maldito por parte de su padre, del creador, pues a lo mejor liberaba algo que no podían controlar. Caín le dijo que por favor lo hiciera porque él necesitaba poder cazar su propia comida, poder construir su propio techo y poder ser libre totalmente. No podía seguir siendo un esclavo de Dios. Y aquí fue cuando Lili se cortó su muñeca, dejó caer la sangre en un cuenco y se la dio de beber a Caín. Aquí fue cuando Caín cayó en un abismo de oscuridad, pero vio una flamante llama al final. Era el arcángel Miguel que venía a decir que Dios era súper poderoso y que podía perdonarlo. Y entonces él le dijo que no quería su perdón, que viviría libre y orgulloso.
Y el arcángel le dijo que bueno, que estaba bien, pero que a partir de ahora temería a la flamante luz del sol. Le dijo que a partir de ahora él y sus hijos cada vez que caminaran temerían a la luz del sol y que nunca se librarían de esta maldición. Y aquí de nuevo el creador le vuelve a maldecir, otra vez dado su orgullo de que él no estaba arrepentido y estaba feliz de lo que había hecho. De nuevo le maldijo diciéndole que a partir de entonces sus hijos solo podrían vivir en la oscuridad, se alimentarían de sangre y vivirían entre cenizas, nunca morirían y siempre serían eternos. Después de esto él despertó porque estaba, como os digo, sumido en la oscuridad, vio a Lily y fue cuando empezó a descubrir pues que tenía ciertos dones. Era veloz como un rayo, tenía muchísima fuerza, también sabía esconderse de los cazadores, tenía un olfato bastante agudo y también era capaz un poco de manipular al resto de personas. También con el tiempo encontró la forma de alterar ciertas cosas y despertar a gente, es decir, como lo había hecho Lily con él. Al final Lily le dijo que tenía que parar, que aquello se estaba yendo un poco de control, pero Caín no quería escucharla porque se sentía libre y poderoso y al final lo que hizo fue que huyó a las tierras de Nod, donde por fin fue libre, donde ni siquiera los demonios podían encontrarlo. Porque pese a que él amaba a Lily y quería hacerle caso, pues la verdad es que el poder que él sentía se lo impedía. Así que pensó que lo mejor era huir. De todas maneras, Dios le ofreció un trato, solo que él no lo quiso coger. Y es que siempre le dijo que podría encontrar algún día una luz que lo guiara y que pudiera hacer que sus hijos fueran perdonados. Pero Caín ni siquiera tomó esta consideración. Y esta es la historia de Caín y de Lily, de su encuentro. Como ya sabéis, es una historia que se encuentra en el libro de Nod, pero que bueno, que la verdad es que está bastante interesante y sería como algo así como el origen de los vampiros, y es donde se dice que realmente Caín era el primer vampiro, igual que se dice que Lily fue el primer demonio. De todas maneras, ya hay un vídeo de Lily en el canal, así que simplemente ir a la lista de demonología o de historia de y allí estará. Recuerda que aquí hay vídeo 2 veces por semana y que yo estoy normalmente entre semana siempre en Twitch, a no ser que me encuentre mal o algo. Pero normalmente intento estar siempre entre semana. Así que ya sabes, si no tienes ninguna forma de poder ayudar con el canal porque no tienes dinero, eres pobre como yo, pues no pasa nada porque lo único que tienes que hacer para poder ayudarme es comentar, me gusta y compartir. Con esta triada ya le haces mucho bien al canal, así que ya sabes, dale, dale, dale. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y dime qué te parece esta historia y si tú la harías canon, es decir, la aceptarías. Obviamente la iglesia nunca la aceptaría. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.